Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta Semana Bíblica 2023. Como todos sabemos, dentro de este mes de la Biblia, en torno a la fiesta de San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, en todas las parroquias, en todas las diócesis, se organiza esta Semana Bíblica. Nos sentimos muy contentos porque en este año, en un espíritu de colaboración sinodal con la Universidad Pontificia de México, dos hermanos sacerdotes, profesores ordinarios de dicha universidad, van a compartir con nosotros la experiencia que tienen de la palabra de Dios. Gracias al padre Ramón García, al padre Walter Jiménez, por su tiempo para compartir con nuestra Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey esta semana. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Al darles la bienvenida a esta semana bíblica, pues deseo compartirles el tema general elegido para esta semana. Jesucristo, Hijo de Dios, el crucificado, el resucitado, que genera vida en comunión. Que nuestras parroquias, que nuestra pastoral, animada siempre por la palabra de Dios, pueda seguir caminando en este espíritu sinodal. Sean todos bienvenidos. Quisiera ceder la palabra al padre David Sandoval, nuestro prefecto académico, para que presente a los expositores de esta noche y de toda la semana. Adelante, padre David. Gracias. Tengo el honor de presentar a nuestros apreciados expositores, el presbítero doctor Walter de la Cruz Jiménez Hernández. Nació el 24 de abril de 1981 en la Ciudad de México. Recibe el presbiterado el 1 de mayo del 2008 en Zapotiltic, Jalisco, y encardinado a la diócesis de Ciudad Guzmán. Estudió filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Ciudad Guzmán. Obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma en el 2012. Obtuvo el doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México en el 2021 con la tesis titulada El rol de la mujer en el seguimiento de Jesús, según Lucas. Estudio socioretórico del Sumario de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, en perspectiva de género. Actualmente es miembro del claustro de profesores de la UPM como profesor de tiempo completo, dedicado a la investigación y a la docencia. Como docente en esta universidad es profesor de griego bíblico, obra lucana, de evangelios sinópticos, entre otros cursos. Y actualmente forma parte del equipo de traductores de la Biblia Paulinas, donde está traduciendo los libros de las crónicas. Padre Walter, bienvenido. Presento también al presbítero doctor Ramón García Reynoso, sacerdote de la diócesis de Torreón. Nació el 21 de septiembre de 1971. Recibe el presbiterado el 18 de julio de 1997. Ha vivido su ministerio principalmente como director espiritual en el Seminario de Torreón y en las residencias de alumnos de la Universidad Pontificia de México. Es licenciado en Teología Dogmática y en Teología Espiritual y Formación de las Vocaciones por la UPM, donde también ejerce como profesor de los siguientes cursos: Introducción a la Teología y a la Teología Espiritual, Acompañamiento Espiritual, Sacramentos, Espiritualidad y Pastoral, entre otros cursos. Obtuvo el doctorado en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de México el 26 de agosto del 2022 con la tesis titulada La creación del discipulado cristiano en el Evangelio según Marcos, criterio fundante para una renovada vivencia de la espiritualidad del sacerdote diocesano. Actualmente es coordinador de la sección de Teología Espiritual en la UPM y acompañante espiritual de sacerdotes consagrados y laicos. Padre Ramón, bienvenido. Agradecemos a estos dos profesores, Walter y Ramón, por estar con nosotros en esta semana dedicada pues, al estudio, a la profundización y al amor por la Sagrada Escritura. Comenzamos. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Padre José Eugenio, Padre David, amigos, compañeros de camino, tanto aquí en la Universidad Pontificia de México
como en Roma, el padre Walter y el padre Eugenio. Les saludamos con mucho cariño al señor arzobispo, a los obispos auxiliares y a cada uno de los laicos, agentes de pastoral que a partir de ahora se conectan para encontrarse cara a cara con la palabra de Dios. Padre Walter. Pues abrimos nuestra experiencia, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para el encuentro con la palabra, que nos hará mucho bien para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos en la fe, para seguir en el camino sinodalmente. Pues ánimo. Muchas gracias. Muy queridas amigas, amigos, hermanos, pues hoy, lunes 25 de septiembre, estamos comenzando nuestra semana bíblica y queremos hacerlo con una introducción a lo que serán lo que hemos llamado 5 encuentros. Platicando con el padre Walter, no quisimos llamarles conferencias, porque queremos que la palabra de Dios sea la protagonista que hable a nuestras vidas. Y trataremos de hacer no solamente una lección divina, sino lo que queremos llamar también lectio vitae. Es decir, que la palabra de Dios hable a nuestras vidas aquí y ahora. La Arquidiócesis de Monterrey, como ya nos dijeron los padres, a través de su escuela bíblica y nuestra amada Pontificia Universidad de México, hacemos este espacio de sinodalidad, compartiendo juntos el don de la palabra. Quiero comentar brevemente el título que hemos pensado el padre Walter y su servidor para estos 5 encuentros. Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí tenemos el primer versículo del Evangelio de Marcos y el crucificado resucitado, el versículo 7 del capítulo 16. Una bella inclusión en el Evangelio de Marcos para conocer a Jesús, el Hijo de Dios impulsado por el Espíritu. La comunión, por tanto, la sinodalidad, nacen del misterio trinitario. Y el subtítulo de Balbuceos modernos desde la comunidad del evangelista Marcos, hemos pensado no modernos porque vayamos a decir cosas nuevas, cosas novedosas o extravagantes, no, sino porque deseamos que la palabra viva de Dios siga calando hondo en el corazón de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Y lo de balbuceos me parece, padre Walter, que es muy bonito, ¿no? Lo pensamos así. Un bebé empieza a balbucear porque empieza a repetir lo que ha escuchado. Nosotros queremos ser como esos neófitos que empiezan a escuchar o a volver a escuchar el Evangelio de Marcos, primero en ponerse por escrito y entonces sí empezar apenas a balbucear sobre el misterio. Entonces, en estas noches nos encontraremos la comunidad de Marcos, la Arquidiócesis de Monterrey, la Universidad Pontificia de México, como comunidades cristianas que buscan balbucear esos sonidos que han empezado a escuchar del Evangelio de Marcos, el primero en ponerse por escrito. Para encomendarnos a Dios y para dejar que sea la palabra quien nos hable, vamos a hacer esta bella oración a la palabra. Adelante, Padre Walter. Los invito a todos, primero, a disponernos brevemente para abrir el corazón. Hace falta silencio para escucharnos entre nosotros, pero sobre todo para escuchar a Dios. Es necesario el silencio, un silencio reflexivo, orante. Creamos condiciones primero para escuchar. Los invito a guardar un poco de silencio breve antes de orar y de entrar en materia.
Oración a la palabra de Dios. Eres libro vivo, libro palpitante. No eres letra muerta, sino sangre caliente, engendradora de vida. Eres libro tajante, como espada de dos filos, que separes de un tajo la verdad y la mentira, y me fuerzas a tomar partido. Eres libro luz que iluminas los abismos, aclaras y deslumbras, me dejas al desnudo ante Dios y ante mí mismo. Eres libro penetrante que llegas hasta el fondo, nunca te agotas, porque eres libro de experiencia. Eres buena noticia de Jesús. Ojalá tu rayo me alcance y me hiera. Ojalá sea yo vulnerable a tu luz, vulnerable a tu fuerza. Que quiero vivir, Jesús, vida llena, sangre caliente, fecundo por tu palabra. Amén. Nos acercamos a la palabra que es libro vivo, libro palpitante, libro que nos hace vivir. En el Evangelio de Marcos, Jesús se autodenomina profeta. Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Queremos aproximarnos al Jesús de Marcos destacando este perfil de Jesús como el profeta Galileo ante una iglesia de hoy a la que le hacen falta profetas. El padre Walter nos ayuda profundizando en la identidad de los profetas de Israel con unos signos que realizaban, unas acciones simbólicas, como Jesús de Nazaret, el profeta Galileo, realiza estos signos al estilo de los profetas de Israel, y cómo la iglesia, tú y yo, estamos llamados a ser también signos, presencia sacramental de Dios que salva. Adelante, padre Walter. Así es, padre Ramón. Hay que considerar que Jesús decidió manifestarse históricamente con rasgos proféticos. Su mesianismo tiene muchos rasgos proféticos. En Lucas mismo encontramos la expresión del pueblo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Una de las decisiones cruciales de Jesús fue hacerse bautizar por Juan. Así hacía una consciente opción por la tradición profética vivida por el pueblo judío. Jesús no se enfiló en las listas de los fariseos, saduceos o monjes de Qumran, sino que se hizo bautizar por Juan, el profeta que clama en el desierto. Entonces Jesús es y actúa como profeta históricamente hablando. No es un sacerdote del templo ni un maestro de la ley. Su vida se enmarca en la tradición profética de Israel. Y a diferencia de los reyes y sacerdotes, el profeta no es nombrado ni ungido por nadie. Su autoridad proviene de Dios y está empeñado en alentar, en guiar con su espíritu a su pueblo querido cuando los dirigentes políticos y religiosos no saben hacerlo. No es casual que los cristianos confiesen a Dios encarnado en un profeta. Los rasgos del profeta en Jesús son inconfundibles. Precisamente en medio de una sociedad injusta donde los poderosos buscan su bienestar, silenciando el sufrimiento de los que lloran, el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios por los últimos. Es que un profeta es una conciencia crítica despierta en medio del pueblo. Su vida entera se convierte en presencia alternativa que critica las injusticias, llama a la conversión y al cambio. El profeta mismo es un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La palabra signo en hebreo se dice ot. Los profetas de Israel realizaban acciones simbólicas que en hebreo, como he dicho, son llamadas ot, signo. Estos ot o signos
poseen 4 características. Primero, fueron extraordinarios a los ojos de los interlocutores de los profetas. Fueron signos extraordinarios, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Eran signos que interpelaban por eso. Y eran aptos para crear comunidad entre ellos. Otra característica de los Ot es que eran provocadores de su conversión moral. Los signos de Dios en medio de la comunidad invitan a la conversión. Y por último, eran anticipadores de su relación futura con Dios. Pueden verse estos ejemplos en el profeta Jeremías y en Ezequiel, como veremos. El profeta Jeremías quiebra un cántaro de barro. Lo podemos ver en Jeremías 19, 1 a 26. Para decir cómo el Señor tiene la capacidad de recrear, de hacer nuevo ese barro resquebrajado. Así, Dios tiene la capacidad de rehacer nuestra vida y nos enseña profundamente la necesidad de ponernos en manos de Dios para rehacernos, para rehacer nuestro barro, el barro de la creación, aquel primero al cual le falta el agua y el arte de Dios. Tenemos otro ejemplo en el profeta Ezequiel, que saca su equipaje para advertir la inminencia del exilio. Tenemos allí signos concretos que llaman a la comunión, que llaman a la conversión, que llaman al cambio. Son los signos proféticos. Pero Jesús mismo aplica a su vida el signo profético. Y aquí Ramón nos ayudará a profundizar. Gracias, Padre Walter, por recordarnos estas 4 características de los Ot bíblicos y en este sentido cómo Jesús incursiona en la línea de los profetas como judío. Jesús con estos símbolos no solo anuncia o prefigura la acción salvífica de Dios, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, sino que Jesús ya hace actual esta salvación. Es Dios que salva. Entonces, en la presencia de sus oyentes, Jesús realizará también estas 4 características al estilo de los profetas de Israel. Los signos que realiza Jesús son también signos extraordinarios. Aquel signo extraordinario del profeta rompiendo un jarro, o del profeta Ezequiel saliendo de su casa, anunciando el exilio, llevando su equipaje. Jesús, con sus signos, tocando leprosos, acercándose a la mujer, sanando a los paralíticos, haciendo gestos extraordinarios, produce una sacudida en sus interlocutores. Estos signos que realiza Jesús van a convocar a la vida comunitaria. Jesús también, con estos gestos que realiza, provoca la vida de conversión y anticipará el futuro definitivo de la presencia del reino. Algunos ejemplos que ustedes pueden buscar en su Biblia, con los evangelios. Por ejemplo, Jesús que come con los pecadores, Jesús que sana a un sordomudo, Jesús en casa de Zaqueo. Gestos, actitudes que eran mal vistos por los interlocutores de Jesús y por eso provocaban una sacudida, porque no, ¿cómo es que el Hijo de Dios come con pecadores? ¿Cómo es que el Hijo de Dios no hace las abluciones rituales como los judíos? ¿Cómo es que el Hijo de Dios entra en la casa de un pecador? Con todos estos signos, Jesús llama a hacer comunidad,
llama a la conversión. Recordemos, por ejemplo, esa bella expresión de Zaqueo en Lucas: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En la figura de Zaqueo, Dios que salva con su mediación, Jesús de Nazaret. Todos estos gestos que realiza Jesús son anticipación, presencia y realidad del reino de Dios. Esta pasión que Jesús trae en su corazón, una doble pasión, pasión por Dios, pasión por la humanidad. A esta pasión Jesús de Nazaret le llamó reino. Por eso ahora el padre Walter les invita a cuál será la actitud que hemos de tomar durante estas noches al acercarnos a Jesús, el profeta de Galileo, y a estos signos que realiza en los evangelios, en concreto en el evangelio de Marcos. Sí, estos encuentros quieren ayudarnos precisamente a cultivar la relación con Dios, a hablar cara a cara, así como hablan los amigos con Dios, con la experiencia de Moisés, que se fue transformando con los distintos encuentros que tenía con Adonai, con el Señor. Lo haremos con confianza, confiando en que Dios ya nos espera. Él está en la tienda esperándonos. Y lo haremos, como decía San Jerónimo, sin miedo a manchar el texto sagrado con nuestras propias manos. Sin miedo a manchar el texto sagrado con nuestras propias manos, porque el Señor nos conoce. Y en el contacto con Él nos purificamos. Tendremos esta dinámica de lectio divina y lectio vitae. Escucharemos lo que nos dice el Señor, lo que nos instruye con su palabra, y leeremos nuestra vida, la lectura de la vida que nos ayuda a confrontarnos como una ayuda precisamente para la conversión, para permitirle al Señor entrar en nuestra vida para caminar juntos, para ser sinodales con el Señor, para caminar junto con Él. Lo haremos con confianza, con mucha fe, porque es la clave para dejarse interpelar por la palabra. La fe es la clave para dejarse tocar, para tocar el corazón. Esas son las claves con las cuales entraremos. Digamos que será un encuentro existencial con la palabra, ayudados del Evangelio de Marcos, para auxiliarnos precisamente en nuestra tarea de ser nosotros signos. Porque estas reflexiones que haremos en torno al Evangelio de Marcos durante esta semana bíblica 2023 quieren seguir esta metodología de los OT, los signos de Dios ordinarios en nuestra vida. Ser nosotros OT, ser nosotros signo. Que seas tú OT, un signo. Que nos ayuden precisamente a ser signos de salvación, así como lo fueron los profetas con sus acciones y Jesús mismo con los signos del reino de Dios, para permitir que acontezca algo extraordinario en nuestra historia, para crear comunidad auténtica entre nosotros, para favorecer la conversión de cada persona y también para prefigurar la presencia del reino de Dios en nosotros. Creo que si hacemos caso a las mociones que nos va a regalar la misma palabra en esta semana, podemos despertar el deseo de ser nosotros un signo claro de conversión, un signo claro del reino. Necesitamos de la gracia, precisamente este tiempo de reflexión es un kairos, es una gracia para poder realizarlo en nosotros. Y lo haremos en sintonía con la Sagrada Escritura, con el magisterio de la Iglesia y con la Iglesia Universal, que está ahora exhortada por el Papa a ser francamente sinodal, sin reticencias. Además, viviendo la experiencia salvífica en el hoy de nuestras vidas, porque Dios nos va salvando y hay signos de su presencia. Hay ot. En hebreo se dice otot, signos, en plural.
Recordemos que estamos llamados a ser una iglesia profética, un signo del reino, un signo consciente del reino de Dios. Y queremos responder con un proceso de auténtica conversión, como nos invitan nuestros obispos mexicanos en el Plan Global de Pastoral, PGP, el proyecto que se contextualiza en un periodo de tiempo que abarca hasta el año 2031, con motivo del 5º centenario del acontecimiento guadalupano. Y el 2033, cuando la Iglesia celebrará el 2.º milenio de la redención cristiana. Quieren ayudarnos entonces estos signos a hacer nosotros otros signos concretos, encarnar la conversión como un acontecimiento extraordinario en nuestra historia personal, familiar, que prefigure la presencia del reino de Dios. Pues ahí está, Padre Ramón, alguna pauta para perfilar nuestra experiencia de la semana. Muchas gracias, Padre Walter. Cada uno de nuestros encuentros, como le hemos querido llamar, tendrá 4 momentos sustanciales. Primero les propondremos un ot, o un conjunto de otot, como en hebreo es en plural. Un ot. Y luego el platillo fuerte. Iremos a tocar con nuestras manos, a escuchar la palabra de Dios, para relacionarnos cara a cara con el Evangelio de Marcos. A ese segundo momento le hemos llamado el texto. En un tercer momento, algunas ideas o sugerencias para que ese texto lo ubiquemos precisamente como un ot, con estas 4 características que hemos mencionado. Acontecimiento extraordinario que produce una sacudida, que genera comunidad, que llama a la conversión y que prefigura la presencia del reino de Dios. Y el cuarto momento será la lectio vitae. A través de algunas preguntas queremos invitarnos a saborear la palabra, pero también a hacerla vida y compromiso. Así que desde estos 4 momentos comenzamos hoy nuestro primer encuentro. A este primer encuentro de hoy le hemos querido llamar así: una comunidad vuelve a escuchar el Evangelio según Marcos. Todo empieza por escuchar. La escucha atenta de Dios es ya una predicación del Evangelio. Me estremece releer, amigas, amigos, Padre Walter, este texto del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, en la exhortación a la que nos llama a la santidad. Allá en el número 66 dice el Papa Francisco: volvamos a escuchar. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que se merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. El Papa Francisco vuelve a invitar a la iglesia, a esta iglesia que la soñamos sinodal, a que es necesario escuchar a Jesús. Escuchar su palabra que nos da vida nueva. Y destaca unas características el Papa: con amor y con respeto. Qué duro sería reconocer que en septiembre, mes de la Biblia, le faltamos el respeto a Jesús si no lo escuchamos. Esta expresión me conmueve mucho del Papa Francisco. A mí me gusta llamarle a Jesús mi amigo, mi compañero de camino, mi todo, pero darme cuenta de que le falto al respeto cuando no lo escucho atentamente duele. Por eso el Papa nos invita con 3 verbos a volver a escuchar y dejar que esta palabra de Jesús
nos golpee, que produzca esta sacudida al estilo de los profetas, que nos desafíe a formar comunidad y a la conversión, porque nos estará interpelando cada día. Te deseamos, pues, que esta semana el Evangelio de Marcos, proclamado, leído, orado, incrustado en nuestras vidas, nos golpee, nos desafíe y nos interpele, que se convierta, pues, en un ot que nos haga ser a nosotros también símbolos, testigos y presencia de la palabra. Una comunidad vuelve a escuchar a Marcos. Tú y yo somos esa comunidad. El Evangelio de Marcos, más que para ser leído, se hizo para ser escuchado. Por eso hemos seleccionado para este encuentro el lot del papiro. Esta imagen que les estamos mostrando es un papiro que se encontró en Egipto en la basura, junto con otros, y este guarda algún versículo del capítulo 1 de Marcos. También el texto nos ha llegado a nosotros de una manera frágil, como es el que nació frágil y murió desnudo en la cruz. La debilidad del Señor es también un signo y un gesto profético. Es el papiro de Marcos que llega después con muchos avatares a nuestras manos. Pudieron pasar al menos 3 grandes estadios o estratos para que nosotros tengamos el texto. Primero fue la predicación de Jesús. Luego esa predicación de Jesús, los discípulos fueron haciendo la suya, predicándola también, hasta que después de la tradición oral llega el texto y que ahora, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestras manos y con los medios de comunicación transmitirlo. Pero en sus orígenes no era tan fácil. Por eso una comunidad se reunía para que alguien proclamara el texto. Hoy, Padre Walter y tu servidor, queremos ser estos proclamadores del texto para que tú lo vuelvas a escuchar. Una comunidad que vuelve a escuchar el texto de Marcos primero en ponerse por escrito. Nos parece que el texto de Marcos es un texto que nace del silencio. Me gusta decir que es un evangelio versátil, porque puede empezarse a leer, como es lógico, desde el inicio, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Marcos también puede empezarse a leer por el centro, allá en el capítulo 8, versículos 27 y 29, donde Jesús lanza la pregunta identitaria. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Como un gozne en el centro que de ahí nos lleva al inicio y al final del Evangelio. El Evangelio de Marcos también puede empezarse a leer por el capítulo 10, donde Jesús, citando el Génesis, dice que al principio Dios los creó hombre y mujer, una historia de salvación, y a partir de ahí empezar a leer nuestra historia de salvación en la persona de Jesús de Nazaret, que la realiza y la culmina. Pero también el Evangelio, en esta versatilidad, en estos ecos que se generan a lo largo de los 16 capítulos, puede empezar a leerse por el final. Y en este primer encuentro les queremos invitar a escuchar, como dirá Marcos en 7:34, Efetá, escucha, ábrete del todo para que escuches, ábrete, Efetá, ábrete del todo. Y esta imagen muy elocuente que ponemos en las diapositivas, Jesús metiendo los dedos en los oídos del sordo para que escuchemos. Les proponemos, pues, empezar este encuentro, pero leyendo el Evangelio de Marcos por su final original. Recordemos que la tradición nos ha enseñado que el final de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16.
Y de los versículos 9 al 20 es lo que conocemos como un final canónico, que fue agregado hacia el año 150. Quiere decir que la comunidad de Marcos vivió alrededor de 90 años, si fue escrito en el 65, alrededor de 90 años sin los anuncios de la resurrección. Fueron añadidos posteriormente. A Marcos le bastó y a su comunidad este texto para descubrir al viviente, al resucitado. Les invitamos pues a escucharlo ahí en casa, a disponerse a escucharlo, a abrir nuestros oídos, efetá, a escuchar el texto. Le voy a pedir al padre Walter que nos haga de este proclamador como quien tiene el papiro, como quien tiene una de las pocas copias que al inicio existían del texto, y que así como la comunidad de Marcos, la comunidad a lo largo de 20 siglos ha escuchado, hoy tú y yo, comunidad, escuchemos nuevamente a Marcos en estos versículos. Si nos apoyas, padre Walter, con la lectura y proclamación. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro: él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Dejamos un momento de silencio para que ahí en casa pueden hacer este ejercicio, que el esposo proclame el evangelio y la esposa y los hijos lo escuchen. Así fue llegando el evangelio a los oídos de los cristianos. Que el joven le lea el texto a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, y que así vayamos escuchando y tocando pues con nuestras manos el texto de Marcos, en este deseo que tenemos de hacer experiencia de encuentro con la palabra. Dejamos unos minutos para poder insistir en la escucha, en la lectura personal, comunitaria del texto.
Sigamos tocando el texto de Marcos 16, 1, 8. Sigamos tocándolo, porque al tocarlo, Él nos toca a nosotros. Todo comienza por la escucha. Efectivamente, la escucha despierta la conciencia. Es fundamental saber escuchar para tomar conciencia. El Evangelio de Marcos está elaborado para ser escuchado. Sí, para ser leído, pero en el fondo para ser escuchado con el corazón. Bíblicamente hablando, escuchar es una actitud profunda de conversión. Se escucha cuando se obedece, y si no se ha obedecido, no se ha escuchado. En hebreo, el verbo implica escucha y obediencia, como en griego también, akuo, hipakuo, o en hebreo, shama. Hay una hipótesis importante que sugiere que este evangelio se proclamaba en la noche de la Pascua al celebrarse los sacramentos de iniciación, donde se hablaba al corazón de los nuevos cristianos. Tan solo 1 hora con 45 minutos se invierte en escuchar y leer el texto completo, el cual consta de 11.242 palabras distribuidas en 16 capítulos y un añadido canónico tardío. El capítulo 16, los últimos versículos, después del 9 hasta el 20. Fíjense, un detalle interesante es que según estudios científicos, neurológicos y literarios, cuando un escrito está bien redactado, bien hecho, tiene la capacidad de asentarse en las neuronas del cerebro y ser captado en la hondura del mensaje. Es decir, un escrito bien realizado toca el corazón, toca la conciencia, lo profundo de las neuronas del cerebro, de tal manera que allí se va impregnando en el ser de la persona para que se reproduzca el mensaje que allí está escrito. Vean la importancia de escuchar para dejar que el mensaje repose en el corazón, que resuene, porque el mensaje de este texto del siglo I tiene mucha fuerza para los creyentes del siglo XXI. ¿Qué impactó a la comunidad original de Marcos, que fueron los destinatarios primigenios de este breve y frágil texto? ¿Qué ocurrió para que se conservara y se transmitiera hasta nuestros días este relato siempre nuevo, siempre fresco? Debe suscitar en nosotros la escucha obediente para volver a los orígenes de los primeros discípulos. Por eso queremos balbucear, queremos escuchar y comenzar a balbucear su mensaje cada vez con más profundidad. Por eso sigamos tocando el texto, para que Dios nos toque a través de él. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro: él va camino de Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. A continuación les compartimos algunas pistas para profundizar el texto, y esto es importante como recomendación para todos los encuentros
que deben ser catequesis profundas. Catequein significa hacer resonar sin vibrar adentro, en el corazón. Por eso recuerda que escuchar el texto es fundamental. Todo empieza por escuchar. En casa, alguien puede proclamar el texto, los demás a escuchar, a colocarse en actitud de escucha. Y después, de manera personal, releerlo detenidamente, hasta sentir cómo las palabras tocan la mente, que se tenga conciencia plena, con luz interna, del mensaje, para captar sus detalles. No ser oyentes distraídos, como dice el texto de Santiago, sino oyentes atentos del mensaje de Dios. ¿Y se escucha con el corazón o no se escucha? Aquí te ofreceremos algunas pistas que te pueden ayudar a profundizar. Sin embargo, lo importante es la palabra. Lo más importante no son nuestras palabras. Lo fundamental es la palabra de Dios, que tiene la fuerza por sí misma para impactar, para impresionar, para mover, para impulsar. La palabra. Primero la palabra. Ábrete al Espíritu Santo, que es el principal protagonista en el encuentro entre tú y la palabra. Con estas pistas profundizaremos en el sentido del texto. Y profundizar es ir al fondo, profundis, hacia el fondo, es ir al fondo. Sumergirse en el mensaje, empaparse, ir hacia lo hondo y no quedarse en la orilla. Precisamente hay ecos bautismales. Con aquel vestido de blanco, estaba vestido con una túnica blanca. Aquel que ha sido bautizado está llamado precisamente a sumergirse en el misterio. Sí, a través de las palabras del Evangelio, que lo llevan al encuentro con el Señor y lo impulsan a la misión. Ve a Galilea. Y ahí tenemos muchos signos del reino de Dios, donde se hace presente el ministerio de Jesús, que nos invita a hacer lo mismo y a superar nuestros miedos. Dice el texto que ellas no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían, pero sí dijeron porque lo contaron. Es una invitación a que se superen los miedos, aquellos miedos como bautizados, de manera que podamos ir renovadamente a Galilea, una y otra vez, porque allí está Jesús, allí lo verán, tal como les dijo. En la misión encontramos a Jesús. Entonces, recordemos, todo empieza por escuchar, por asimilar, por permitirle la entrada. Dejemos que la palabra se asiente bien en nosotros, que se asiente en tu corazón. No a medio oído, sino completamente abiertos a la palabra que nos habla. Y te habla a ti, te habla a tu conciencia. Allí hay algunas pistas, entonces, para profundizar nuestro texto. Para seguir escuchando, leyendo el texto, para ir a lo profundo, el texto que leemos nos remite a un acontecimiento histórico hacia el año 33. Los especialistas más o menos han llegado a una conformidad en que el texto de Marcos se escribió hacia el año 65. Entonces aquí tenemos una diferencia de unos 30 años, y como decía ahorita el padre Walter, las mujeres aquellas no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Pero tarde o temprano este miedo quedó superado. Y también el silencio. La mejor muestra de que el silencio se rompió es el texto mismo.
Si no se hubiera roto el silencio, no hubiera nacido la tradición oral y no sabríamos de Jesús lo que ahora sabemos por el texto escrito. Por eso nos gusta decir que el Evangelio de Marcos es un relato que nace del silencio. 30 años madurando en el silencio de la comunidad marquiana, como le llaman los especialistas, o la comunidad de Marcos, pero también madurando en el corazón del hagiógrafo, esta persona que, animado por el Espíritu Santo, pone por escrito lo que va descubriendo, escuchando en la comunidad, va entrando al corazón y luego baja a la pluma para que se pueda escribir la palabra de Dios. Si no se va a decir algo más importante que el silencio, mejor es quedarse callados. Ya veremos cómo el Evangelio de Marcos inicia con una bella palabra en griego, argé, que significa comienzo. Este silencio de 30 años madura para enseñarnos a ir a los inicios, porque a Dios le gusta comenzar. El texto que estamos orando, leyendo, en el que estamos profundizando, Marcos 16, 1 al 8, nos está diciendo de 4 maneras lo que la comunidad de Marcos quiere anunciar. Quiere anunciar un acontecimiento totalmente nuevo. Si leemos con atención versículo 1 y 2, de 4 maneras Marcos nos dice, prepárate porque viene algo inaudito. Pasado el sábado, el primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol. Todas estas son expresiones que nos van llevando a un momento culminante. Enseguida veremos cuál es. En los versículos 3 y 4 se habla de la preocupación de las mujeres por retirar la piedra. El Papa Francisco en su homilía pascual en abril pasado decía que Dios es especialista en retirar piedras. ¿Qué piedras? Hemos de darle oportunidad a Dios que retire en el hoy de nuestras vidas. Este joven sentado a la derecha está vestido con una túnica blanca. Ya se hacía alusión a este personaje como neófito, como recién bautizado, y también a 14:50-52, y al Marcos 9, cuando Jesús está totalmente resplandeciente. Las vestiduras en Marcos son importantes. Cuando Jesús es proclamado como el Hijo del Bendito, el sumo sacerdote rasgará sus vestiduras. Aquí está este joven sentado a la derecha y vestido con una túnica blanca. Todo lo contrario de otro joven que ya en el capítulo 14, versos 50-52, en Getsemaní está cubierto con una sábana, aprenden a Jesús y este joven escapa desnudo. Marcos con esto quiere dar a entender que Jesús en su pasión se quedó solo. Pero ahora este joven está vestido con una túnica blanca. Consideramos que en este texto 16:1 al 8 hay un detalle muy fino de Marcos y de su comunidad en el sustantivo sepulcro. Esta palabra aparece 4 veces en Marcos. En el verso 2 dice nemma, que quiere decir, en griego, quiere decir memorial o monumento sepulcral, lugar de sepultura. En el verso 3 y 8, nemeio, recuerdo, es decir, sepulcro, lugar del entierro. Y en el verso 5, nemeion. Es decir, Marcos está jugando con este sustantivo, nemeum, neme, que quiere decir memoria o recuerdo. Neme.
Entonces tenemos aquí dos posibilidades de leer el texto. La primera es así como muy directa. Neme es el lugar donde sepultan a los cadáveres. Pero Neme es también el lugar de la memoria. Entonces, estas mujeres que representan la comunidad de Marcos no buscan solamente a un cadáver, porque los primeros versos nos dicen que estas mujeres habían comprado perfumes para embalsamar a Jesús. Iban buscando un cadáver, pero les sorprende la vida. Marcos en 16:5, en este hermoso texto, y habiendo entrado hacia adentro de la tumba conmemorativa, traducido como literalmente del griego, nos hace recordar a dos apóstoles en el Evangelio de Juan, Pedro y Juan. Juan que llega primero al sepulcro porque es más joven, pero no entra. Pedro tarda en llegar al sepulcro, pero entra al sepulcro. Si me permiten hacer el movimiento, porque esto me parece que en la comedia de Marcos es muy bello. No es lo mismo llegar que entrar. Entrar al sepulcro es dar el paso y entonces entrar al lugar de la memoria. Entrar al lugar del viviente. Nema. Por eso las mujeres buscan y encuentran. En latín podríamos decir recordis, recuerdo, volver a pasar por el corazón lo que le ocurrió a otra mujer, María Santísima, en Lucas, que reporta 2 veces que María conservaba estos recuerdos en el corazón. Nema, pues, Neme, no solamente el lugar de los cadáveres. La comunidad de Marcos, hoy, tú y yo, estamos llamados a entrar en el sepulcro al lugar de la memoria. Sí, adelante, padre. También allí hay un detalle interesante porque la memoria en el contexto semita es muy importante porque se tenían que repetir de memoria las palabras del maestro. Es decir, el maestro había trabajado bastante en colocar sus palabras en el corazón de sus discípulos. Estaban muy bien sopesadas, muy bien meditadas. Por tanto, es una invitación a ir al corazón, a entrar a los recuerdos, a aquellos hechos, a las palabras, a los hechos que hizo Jesús. Allí lo encontrarán. Y yo creo que cuando profundizamos en las palabras, que son como las memorias precisamente de los primeros evangelizadores, tenemos un encuentro vivo con Jesús, con el Señor, porque estas palabras nos conducen directamente a las meditaciones del Señor, a aquello que enseñó. Es muy profundo, es superar solo el sentido, el primer sentido, sino que es ir al fondo, a la memoria, a los recuerdos. También podemos hacer, al final lo haremos en la Lectio Vitae, cuando haremos memoria de los encuentros que hemos tenido con el Señor Jesús, de esas palabras que se han asentado en nuestro interior, que nos dan fortaleza, que nos van construyendo en la conversión. Este texto y el movimiento de las mujeres nos invitan a entrar precisamente al corazón. Creo que este detalle es muy interesante y es muy sugerente. Gracias, padre. Entrar a la memoria. Y esto que les comenta el padre Walter, pues podemos mencionar nuestro propio testimonio. Y aquí quisiera mencionar el testimonio de San Bernardo, fíjense, que compuso este himno en latín, Jesu dulcis memoria, Jesús
de dulce memoria. Estamos en el siglo XI, siglo XII, San Bernardo. Como para que se den una idea, voy a leer algunas expresiones de San Bernardo, siglo XI, hace 10 siglos. Es dulce el recuerdo de Jesús, que da verdaderos gozos al corazón, pero cuya presencia es dulce sobre la miel y todas las cosas. Nada se canta más suave, nada se oye más alegre, nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. Oh Jesús, esperanza para los penitentes, qué piadoso eres con quienes piden, qué bueno con quienes te buscan, pero ¿con quienes te encuentran? Oh Jesús, dulzura de los corazones, fuente viva, luz de las mentes que excede todo gozo y todo deseo. Jesús, dulce memoria. Y otro testimonio, San Buenaventura en el siglo XIII, una de sus grandes obras, el itinerario de la mente a Dios, como todo este camino que se hace para encontrarnos con el misterio bueno de Dios. Por eso vamos a Galilea, porque Galilea, más que un lugar geográfico en el Evangelio de Marcos, es también un lugar teológico donde empieza la experiencia de encuentro con Dios. Por eso, como les insistía, de 4 maneras nos está preparando Marcos para algo inusitado. Esta experiencia, la que nos prepara el evangelista en los primeros versículos, está en el centro de esta perícopa, en el verso 6. Ha resucitado, dice el joven vestido de blanco. No está aquí, ha resucitado. El crucificado ha resucitado. Esta es la síntesis cristológica del año 65. La primera comunidad, Marcos, el primer texto en ponerse por escrito. Y llama la atención que la comunidad de Marcos, yo digo, si lo leemos en español, le bastaron estas 2 palabras, ha resucitado, para manifestar la resurrección. Recordemos que el final canónico vino hasta el 150, no había en Marcos del 65 al 150 relatos de la resurrección. Ha resucitado, 2 palabras, pero si lo decimos en griego, a Marcos le bastó solo un verbo. Egerce. Egerce. El griego koiné sencillo en que fue escrito el Evangelio de Marcos nos regala esta palabra como para tatuarla en el corazón. Yo me he puesto a pensar, de las 11.242 palabras que tiene el texto de Marcos, como nos mencionaba hace rato el padre Walter, si yo viviera solamente una, que puede ser esta, habría conversión en mi corazón. Egerce, ha resucitado. Por eso Marcos nos va a insistir de 4 maneras. Prepárate, lector, prepárate tú que escuchas el Evangelio, prepárate, comunidad, porque ya pasó el sábado, es el primer día de la semana, es muy de madrugada, es la salida del sol, viene algo nuevo. Ha resucitado, es la experiencia creyente de nuestros hermanos cristianos del año 65. Egerce, ha resucitado. Literalmente fue levantado. Cuando los primeros cristianos no sabían hablar de resurrección, expresaban este acontecimiento como si dijeran que el Padre Dios había levantado de entre los muertos a su Hijo Jesús. Marcos 16, 6. Volvamos al texto con estas pistas que te hemos compartido. Volvamos al texto y hagámoslo nuestro y dejemos otro espacio orante, creyente, para profundizar en Marcos 6. Marcos 16, 1 al 8, y que lo podamos releer, escuchar juntos una vez más.
Lo importante es la palabra. Vayamos a ella. Así es, Padre Walter. Muy bien. Leyendo, escuchando el texto, yendo a la palabra, entrando al sepulcro, con estas pistas que hemos recorrido. Ahora, como síntesis, el tercer momento de nuestro encuentro, ¿cómo aterrizamos este texto para descubrir pistas de lectura desde las 4 características de los OT, así como lo anunciamos? Los OT son signos extraordinarios que producen una sacudida. Aquí la sacudida, este gesto extraordinario, es la resurrección de Jesús. De 4 maneras, el evangelista nos dice que hay que encontrarnos con el resucitado. Se genera comunidad. Esto es muy bonito porque esta perícopa retrata a las mujeres que van al sepulcro, retrata la comunidad histórica de Marcos. Es decir, esta comunidad históricamente así se sentía: huidiza, temerosa, asombrada, miedosa, silenciosa, parecidas a comunidades nuestras
que necesitamos entrar al sepulcro para encontrarnos con el viviente. Los signos, los OT, provocan conversión. Aquí la conversión es muy clara. La comunidad de Marcos no busca un cadáver, busca al viviente. Ha resucitado, egerce. Y la dimensión de futuro que tiene todo OT la encontramos en el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho en 14:28. Después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. El resucitado reintegra a la comunidad, a los mismos discípulos que le han fallado y le han dejado totalmente solo en el momento de la prueba. La anticipación de que el resucitado se encontrará con ellos en Galilea. Esto lo retomaremos el próximo viernes en nuestro 5º encuentro. Adelante, Padre Walter. Bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro con la palabra de esta noche. Con pautas para la Lectio Vitae, la lectura de nuestra vida. Es importante que caigamos en la cuenta, que tomemos conciencia. ¿Qué silencios han marcado tu vida? Y ver si estos silencios te han alejado o acercado a Dios. Porque hay silencios fecundos que fecundan la palabra. Silencios que nos hacen más sabios. Pero también hay silencios egoístas, silencios hirientes que lastiman, que nos alejan entre nosotros y de Dios. ¿Cuáles son los silencios que te han marcado? Por supuesto, hay que cultivar aquellos silencios que fecundan la vida, que fecundan la palabra, que enriquecen el corazón y lo hacen sabio. Un lev shomea, un corazón que escucha. También, movidos por esta palabra, reconozcamos cuáles son los miedos, cuáles son tus miedos. Aquello que te impide abrirte, etcétera. También qué palabras o expresiones de vida han surgido de tus silencios y de tus miedos. Vean que se juega mucho el crecimiento en el silencio y en la calidad del silencio. ¿Qué tipo de silencio? También en la superación de los miedos. Debemos superar los miedos porque egerte, porque ha resucitado, fue resucitado. ¿Cómo te han ayudado a vivir los silencios y los miedos? ¿Con qué expresiones puedes preparar tu encuentro diario con el resucitado? Y finalmente, ¿qué impacto produce en tu vida el hecho de que la resurrección de Jesús se anuncia en Marcos con una sola palabra en griego, egerte, ¿no? Ha resucitado en 16:6. Es la piedra fundamental que sostiene nuestro proceso de fe, porque fue resucitado, todo lo demás se deriva y creemos en la resurrección del Señor. Egerte, Potzlan, el viviente, ha resucitado. Fue resucitado. De hecho, si se analiza esa palabra, en términos gramaticales es un pasivo divino, se llama. La acción discreta de Dios que está allí resucitando. Resucitó a Jesús y nos resucita también a nosotros por la fuerza del Espíritu Santo, que es el don del resucitado a su iglesia. Pues ahí tenemos algunas pautas para seguir leyendo nuestra vida. Leemos la palabra, pero la palabra nos lee y nos ayuda, nos aclara. Siempre nos da la fuerza necesaria para ir a Galilea, para ir a la misión. Vayamos a Galilea, allá lo veremos. Gracias por esta noche de encuentro con la palabra, de encuentro entre nosotros. Los esperamos mañana en punto de las 8:30 de la noche. Mañana pisaremos el suelo marquiano. Martes y miércoles entraremos a este suelo de gracia, a este suelo que queremos pisar de manera descalza porque nos acercamos al misterio de la palabra. Nos esperamos, nos encontramos mañana. Muy buenas noches.